Buen día, hola Iñaki, Buen día, hola profe. Mica, hola Roger, ¿me escuchan bien? Hola, profe, buen día. ¿Cómo están? ¿Me escucha bien? Bien. Hola André, Lautaro. Voy a empezar un poco más puntual de lo habitual porque me tengo que retirar, se tengo que cortar un poquito antes la clase, no mucho, 5 o 10 minutos, porque tengo una cirugía odontológica, ¿saben? A las 2. Así que, bueno, vamos a empezar. Eh, Primero, comenzar con alguna duda con respecto a las actividades pendientes. ¿Se acuerdan con respecto a el texto de Thomas Kuhn o las preguntas? ¿Tenían alguna duda? Cierra esta noche, ¿se acuerdan? A última hora. Los que ya entregaron, si no, escríbame por privado si necesitan que les ponga reentregar para complementarla o completar la actividad. ¿Hay dudas? No. ¿Todo claro? Hola, Lautaro. Hola, profe, buen día. ¿Cómo estás? No, yo de momento no me surgieron dudas en Mm, trabajo. Genial. Bueno, cualquier cosa, si no me preguntan, me interrumpen. Miren, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver la clase 5 y la 6, ¿sí? La de esta semana. Entonces, vamos a dividir la clase en las 2 horas, digamos. La primera hora vamos a trabajar sobre, ¿se acuerdan los enfoques cual y cuanti? Vamos a hacer esta comparativa. Hola, Dani. Vamos a hacer actividades prácticas en las búsquedas de la web, tratando de identificar esos elementos. Y en la segunda mitad de la clase vamos a trabajar sobre la clase 6 vieron que es objetivos y marco teórico, que objetivos los venimos trabajando, así que bueno, eso más o menos, pero lo vamos a poner el foco sobre lo que es el marco teórico, que sí vendría siendo un concepto nuevo, sí, de lo que no hemos visto aún. Y es todo parte del primer momento, que es el momento proyectivo de Sabino. ¿Se acuerdan que tienen que ir? Hola Mercedes, Juan, ¿cómo estás? No hay problema. ¿Se acuerdan que ya podrían ir armando el TIF, ¿no? Esto de la primera presentación del primer momento, decir, ¿qué hemos visto, qué elementos hemos visto hasta ahora del momento proyectivo de Sabino? ¿Cuáles identifican? ¿Cuál sería lo primero que hay que hacer, ¿no? Para un proyecto de investigación o una investigación? ¿Qué es lo primero? Hola Ana, Hola, profe. hola Malvina, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero? Hola Giselle. ¿Sí es confiable? No, eso después se evalúa. Yo tengo que, si es confiable, primero tengo que ver que es confiable, ¿cierto? O sea, está bien. Es una, igual no es elemento, es un paso, es una acción, digamos. Pero de los elementos, pregunto. Ah, Bien, o sea, yo tengo que armar, supóngase, tenemos que armar un proyecto de investigación. Ok. ¿Qué es lo primero que yo tengo que pensar o comenzar a hacer? ¿Qué? La Identificar acción. el problema de investigación. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo lo vieron? Problematizar el nudo. ¿Era? Muy bien, Ñaki, problematizar. Sí, el nudo argumental así se llama el texto, ¿no? De Inoue, pero es problematizar. El nudo le llama por el problema, se refiere al problema con el nudo, y argumental de argumento, de por qué y para qué, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el obstáculo a analizar? Bueno, problematizar. Entonces podemos decir que dentro de estos momentos, eh, el proyectivo de Sabino, el primer momento es la primera acción, y por así decirlo, dentro de ese momento proyectivo, es problematizar. Entonces comenzamos a problematizar. Ya sea, ahí van a ver autores que dicen, bueno, como dijo Lautaro, identificar el problema. Ok, pero hay autores que también dicen que no necesariamente un problema o una investigación nace, y es verdad, de un problema de un problema, digamos, que vemos, sino puede ser de observaciones en la cotidianidad. Porque, por ejemplo, si yo digo, me pregunto, ¿cómo puedo mejorar la educación física actual o escolar, supónganse? ¿No? No estoy pensando como que hay un problema puntual, ¿cierto? Sino digo, bueno, ¿puede ser mejor la educación física escolar? ¿Ven? O sea, a través de observaciones que yo digo, bueno,
la veo medio deficiente, pero no como problema, sino como decir, bueno, o ¿cómo podemos saber más de esto, no? Bueno, y así, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades actuales o de las nuevas generaciones, de las generaciones más chicas, frente a la educación física? Podría pensar, y no estoy pensando en un problema en sí. ¿Se entiende? Entonces, problematizar, repito, depende de los autores, todo es válido, obviamente. Puede partir de la observación de la cotidianidad o de la identificación de un problema, como dijo el autor. ¿Bien? Eso, repito, son criterios, depende de los autores. Entonces, problematizar el primer paso. Después, ¿qué hago? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Piensen de lo que hemos hecho. Después, problematizar, ok, identifico el campo temático, ¿vieron? Estos elementos que dice Inoue sobre problematizar. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Definir los objetivos. Bien, André, pero antes de los objetivos hay otro paso. Me falta algo. ¿Ok? Antes del objetivo, porque el objetivo se redacta desde qué lugar. Cuando yo digo, bueno, voy a hacer esto, voy a indagar sobre tal cosa, voy a describir tal cosa. Claro, conocer la definición del problema. Claro, pero técnicamente El falta un elemento. contexto, ¿Cómo? el contexto, no contextualizar, no. Eso, ese es parte ¿de qué? Problematizo. Responder preguntas. Bien, Giselle, la pregunta de investigación. Me empiezo a preguntar. Bien, a partir de, bueno, digo, empiezo a preguntar. Digo, bueno, campo temático de problematización, supóngase, la educación física emergente, ¿no? Estoy tirando así, ok. Lo que se viene. Emergente se habla de lo que se viene, que emerge, que surge. Ok, empiezo a preguntar. La educación física necesitará transformarse. ¿Necesitaremos otra educación física para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones? Bueno, y así me puedo hacer muchas preguntas, ¿bien? Eso es problematizar, hacerme muchas preguntas. Pero después digo, bueno, listo, vamos a investigar o voy a investigar esto. Y construyo, que es lo que ustedes tenían que hacer el ejercicio, de una pregunta puntual de investigación. La pregunta que en investigación le llamamos problema de investigación a nivel técnico es esa pregunta que sería la pregunta general. Bien, después tengo preguntas específicas. De ahí sale lo que dice Andrea. Construye el objetivo. Ok. Indagar, a ver, ¿cuáles serán las necesidades de la educación física eh, actual? Ok. Indagar, describir cuáles son, no pongo el verbo, describir cuáles son las necesidades emergentes de la educación física actual, de las necesidades de la educación física actual. Bien, objetivo. Objetivo general, que responde a la pregunta general. Objetivos específicos, después cada pregunta ya vamos a ver una construcción más técnica, pero cada pregunta específica tiene su objetivo específico, es lineal. Recuerden, método científico habla de una cuestión, de una estructura. Yo tengo que seguir una estructura lógica. Eso habla de método, de proceso, ¿sí? Muy bien. De ahí todavía no hemos visto, pero ya vamos a empezar con la hipótesis, que sería la respuesta. Bien. Ahora, lo que vamos a empezar a ver en esta clase, en la segunda parte, va a ser sobre el marco teórico, ¿sí? Que es parte de. Pero bueno, vamos a la primera parte, que tenían, ¿se acuerdan del capítulo 1 de Hernán Saint-Pierre que tenían que leer para complementar? Esto, cual y cuante. Y acá también, esto no lo tienen que entregar, tienen una actividad de cuadro comparativo entre cual y cuanti, y esto lo pueden subir al portafolio y lo van completando, porque vamos a ver estas diferencias, son mucho más profundas, son complejas, estos dos paradigmas metodológicos. Entonces pueden comenzar a construirlo ahora y lo van completando a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Vamos a hacer la primera actividad. Pero primero les pregunto, ¿qué comprendieron a partir de las lecturas? ¿Qué comprendieron que era, o sea, qué identifican de quali y qué identifican de quanti, a modo de diferencia? Profe, en cuantitativo hablaba de que hablaba de número, de estadística, ¿verdad? Y cualitativo era palabras, puede ser Bien, palabra, un sujeto. eso es algo. Bien, que la parte de análisis, los datos, digamos, vos estás hablando, Roger, de los datos. Bien, vamos a ir, voy a ir haciendo foco todo el tiempo en el lenguaje técnico específico. Ahí vos, Roger, estás hablando de datos, que los datos en el quanti son más números, bien,
y en el quali son más palabras. Ok. Además, esto que vos decís de los datos estadísticos, la estadística es la herramienta por excelencia, no es que es la única, pero es una de las herramientas más utilizadas para el análisis de datos desde un enfoque cuantitativo. ¿Bien? O sea que la estadística es una herramienta. La estadística es una ciencia que se decanta, es una ciencia disciplinar en realidad, que se decanta de las matemáticas, de las ramas, está dentro de la matemática, la estadística. Entonces, la herramienta con la cual se analizan los datos cuantitativos. Bien, después en la 2, en metodología 2, verán con qué herramientas se analizan los quali, ¿sí? Las palabras. Bien, ¿qué más? Muy bien, Roger, ¿qué más? ¿Qué otras características? Hola, Tomás, Zoe, Maciel, Valen. No me acuerdo si te saludé, creo que no. ¿Qué otras características? Por ahí en la parte del tipo de razonamiento, en el cuantitativo es más deductivo, que busca por ahí desde partes de teorías o hipótesis previas que buscan comprobar, y en lo cualitativo es inductivo y parte de la observación para construir teorías o explicaciones. Bien, Lautaro, esa es otra característica de diferencia. El método se refiere, en este caso, al método deductivo, que se le llama hipotético deductivo, que no sé si se acuerdan de Piaget, que era la última etapa de operaciones formales en el desarrollo psicocognitivo, o sea, psicogenético de la persona. En la última etapa aparecía este pensamiento científico que se le llama, que es el hipotético deductivo, que responde a un método cuantitativo. Bien, ahí los explico bien. Y el quali tiene un método inductivo. ¿Pero a qué se refiere? A la forma, como dijo Lautaro, de procesar la información, procesar mentalmente la información. ¿Cómo pensamos sobre eso? ¿Cómo analizamos? ¿Se acuerdan esta parte de el método? ¿Se acuerdan de teoría, práctica, abstracción, conceptualización? Bueno, esta parte de abstracción, conceptualización, habla de cómo procesamos en nuestras cabezas la información. Y esto, voy a poner dos ejemplos, no en investigación, sino dos ejemplos de procesos, de métodos que son contrarios, deductivo e inductivo. Esto como si fuera una espiral, digamos, de lo más general, que sería de lo general a lo particular, ¿no? El método, voy a explicar el deductivo, que es más fácil, del quantum, es parte de premisas, como dijo Lautaro, generales a particulares. Por ejemplo, si yo digo, bueno, todos los argentinos, todos los argentinos son unos chantas. Lo digo por ser argentino. Entonces digo, bueno, todos los argentinos, digo, si parto de una premisa general, todos los argentinos son chantas, digo, bueno, Juan es argentino, voy a una premisa específica. Juan es argentino, por lo tanto, Juan es chanta. ¿Bien? Hago una deducción hipotética a partir de una premisa general. ¿Bien? Eso sería un pensamiento deductivo. Deduzco que Juan es un chanta porque es argentino y la regla dice que todos los argentinos son chantas. ¿Bien? Voy a la inversa. Eso hace el quantum. El quali hace un proceso inverso. Va inductivo, se llama, porque induce, cuando la inducción habla de la entrevista, de la indagación. Dani, ¿cómo comiste ayer? ¿Qué hiciste hoy? ¿No? ¿Cómo te sentís? Bien, y a partir de eso yo después hago premisas generales. Por ejemplo, digo, bueno, Juan, voy a hacer la inversa con el mismo ejemplo. Juan es un chanta, no lo conozco, es mi amigo, es un chanta, supónganse. Juan es argentino, por ende, digo, hago una conceptualización general y comprendo que como Juan es argentino y es chanta, digo, todos los argentinos son chantas. ¿Bien? Induzco, o sea, desde una cuestión individual, hago una generalización de eso. ¿Se entiende más o menos el proceso, el método de pensamiento? Fíjense cómo naturalmente, no naturalmente, perdón, no es naturalmente, socialmente, es como nos han educado, porque el sistema educativo está así. El sistema tradicional está desde un posicionamiento positivista, se le llama al quantum, porque es lo más tradicional. Esto de pensar desde premisas generales ya, ¿no? Etiquetamos la gente, ¿no? Sacamos deducciones como ciertas, como fijas,
a partir de premisas generales, cuando sabemos que no es así, pero lo hacemos o no. Esta persona presenta esta característica, es esto, ¿o no? ¿Bien? ¿Lo pensamos así? Porque fuimos configurados para pensar de esa forma. Bien. Eso es pero igual yo sé que es difícil de comprender, pero vamos, este tema del método, pero es para darle un contexto ahí a lo que aporta el autor, que está muy bien. ¿Se entendió más o menos cómo es? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras características entre quanti y quali? A ver, hablamos de los datos, el método de procesamiento de la información. ¿Qué más? Bien. Si no surgen más, vamos a ir a la actividad y ahí vamos identificando más elementos, ¿sí? Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Los voy a volver a dividir, ¿no? Ustedes se dividen en los grupos como vienen trabajando. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que buscar trabajos científicos, ¿sí? De lo que sea, del formato que sea. Trabajos científicos que respondan tres. Uno cuantitativo, otro cualitativo y otro mixto. Vieron que están los tres enfoques. Quali, cuanti y mixto se refiere a utilizar los dos enfoques, cuanti y quali. ¿Bien? Entonces, repito, tres trabajos científicos, uno cualitativo, otro cualitativo y otro mixto. Nada más. Cuando los identifican, traten, o sea, en el ejercicio de identificar de qué metodología es, de qué enfoque metodológico es, tengan en claro cuáles son los elementos que a ustedes les indica que es de un método u otro. ¿Bien? ¿Se entendió la consigna? ¿Sí? Bien. 10 minutos estará bien para esta actividad. Chicos, díganme sí o no. Yo creo que un poquito más, a mí me cuesta un poquito más encontrar y más que son tres, si puede ser un poquito más. 15. Sí. Dale, dale, Ana. Sí, chicos, yo lo que ustedes digan, yo les pregunto justamente para eso. Ahí está, hay 8 salas abiertas. A partir de que se vayan todos, ahí empiezo a contar más o menos los minutos así. Bien. Identificar de qué enfoque y los elementos que creen que es identitario de ese enfoque, ¿no? Me avisan si necesitan ayuda para ir a la sala, yo me quedo acá, me llaman si me necesitan. Profe, quiero ir a la sala 5. Dale, Gisela, Tengo que aprender quédate tranquilo. Mientras puedas a compartir, esa dejar es la de parte depender. más. Ahí está, ¿te apareció? No, profe, de nuevo, porfa. La saqué sin querer. Pero las 5, ¿no? ¿Verdad Sí. que no, no, te tengo que sacar de ahí porque si no, no te. A mí me parece que ya estás en las 5. Te voy a mandar a otra, no aceptes. Y ahí te mando. Ahí está.
Roger, ¿alcanzaron? ¿Les alcanzó el Sí, ahí tiempo? todavía averiguando, profe, con Lautaro. Está bien, Estamos intentando. está bien. Igual son todos ejercicios. Bueno, em, todavía no todos salieron de su sala, ¿no? No sé por qué me salí. Y debes haber aceptado la invitación de salir y los chicos se deben haber quedado porque les queda... ahí ya Ah, cerró. ahora sí, 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 profe. Vos debes haber aceptado la invitación. Sí, Bien. Bueno, ¿cómo les fue? A ver, cuéntenme la idea. Como siempre, vamos compartiendo pantalla para ver visualmente. Aparte, vamos paralelamente trabajando esto de la identificación del material, las fuentes, vieron los distintos formatos, bueno, y poder identificar en el escrito los elementos. Así que más o menos la idea es que vayan compartiendo, que traten todos de irte compartiendo en distintas clases, vayan participando de distintas formas, no sean siempre los mismos, ¿no? Las mismas personas. Así puedo evaluar y valorar otros procesos, digamos, más individuales. Em, Así que bueno, puedo compartir quien quiera y más o menos irnos contando un poquito qué es lo que encontraron, qué dificultades tuvieron o si todavía no identifican bien de qué, porque todos los trabajos tienen que pertenecer a algún tipo de enfoque, ¿bien? Sí o sí. O sea, que fuera el trabajo que fuere, pasaba por el tema de poder identificar el enfoque metodológico. ¿Quién quiere compartir? No se peleen, chicos. Yo sé que todos quieren compartir, pero vamos en orden. Vamos en orden. Vamos. ¿Vieron muy difícil la actividad? Os lo pregunto. ¿Vieron muy difícil la actividad? ¿Se me escucha? Sí, profe, la escuchamos. No, Gracias, Cecilia. nosotros buscamos y encontramos ahí artículos, pero Bien. como yo estoy con el celu, estoy esperando que llegue Andrea, así ella lo muestra Ok. con la compu. Bien, André está ahí. Acá estoy, Sí, profe. ahí está. Ah, perdón, pensé que había ido al baño. Ahí está. Que me hago pichí y después digo, no, no, pues ya conecta y digo, aguanto, aguanto. Estoy acá. Profe, le comparto. Dale. Espere que... Bien. Bueno, nosotros encontramos esta educación física significativa propuesta para la contextualización de contenidos curriculares. Eh, Esperen, ¿qué fuente es? ¿Qué es una tesis, un artículo, un libro? ¿Qué es? Era un artículo, Bien. a ver, Porque a ver cómo se dan cuenta que es un artículo científico. Esto para todo, no es que le estoy preguntando a Andrea sola, ¿eh? A todo. ¿Cómo me doy bueno, cuenta que... Porque está en una revista de ciencia, Bien. ¿Cuál es la revista? Podium. Bien. Volumen 15. Bien. ¿Y vieron que dice cielo más arriba? Es un buscador, es como un Google. Hay un montón de buscadores. Son buscadores indexados. Buscan revistas indexadas, que es todo un tema, o sea,
que son, no es cualquier revista, ¿bien? O sea, hay todo un filtro, una aceptación de esas revistas científicas para ser consideradas científicas. Bien. Bueno, dale, Andrés. Perdón que te interrumpa, pero es importante la identificación del material. Sí. Bueno, el objetivo de esta investigación es presentar una propuesta de contextualización para el fomento del aprendizaje significativo en los estudiantes. Eh, y acá en la misma explicación nos hablaba acerca de, nos resultó fácil por eso, porque acá mismo decía que se desarrolló bajo el modelo cualitativo descriptivo. En el mismo resumen ya nos daba. Bien, muy bien. Sí, porque se debe decir. Se debe decir. Incluso muchas veces pueden encontrar incluso en el título, ¿bien? Si el foco está Ajá. puesto, si el investigador pone el foco en el método, lo puede nombrar en el título. Bien, ¿qué más hay? Pueden ver en un resumen qué otros elementos del quali podrían identificar. Ahí mismo en el resumen. ¿Qué otros elementos de los datos que da? Piensen. Hay varios elementos. ¿Cómo, profe, puede volver a preguntarnos? Y ahí en el resumen, ¿qué elementos identifican del quali? Más allá de, como dice André, que dice, ¿no? Que es una metodología quali. Ok, bien. ¿Qué elementos de los que describe en el resumen del método científico son identitarios del quali y no están no son del quanti? ¿Qué elementos? Se hace entrevista, Bien, ¿la entrevista qué es? es un instrumento para saber. Bien, un método, bueno, ahí dice técnica, bien. Eh, ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los métodos de recolección de datos? Bueno, la entrevista es el método tradicional, por así decirlo, de un método, de un enfoque cualitativo. Bien, ¿cuál es el instrumento estrella del Quanti? El más utilizado, ¿cuál es? Que vendría siendo como la entrevista, pero en otro formato, digamos. ¿Encuesta, profe? Bien, Dani, la encuesta, bien, la encuesta es propio del Quanti, o sea, yo no puedo tener encuestas en un Quali, y en un Quanti yo no puedo tener entrevistas, ¿bien? Entonces son los instrumentos más utilizados. Bien, la entrevista entonces, como instrumento, que hay otro punto importante, miren, también voy a hacer mucho hincapié en el lenguaje técnico, bien, disciplinar. En un enfoque cuantitativo hablamos de recolección de datos. Yo recolecto. Les envío las encuestas y ustedes contestan y a mí me llegan los datos ya analizados, que son anónimos, todo es anónimo, analizados. O sea, yo solo recolecto datos en una mirada cuántica. En una mirada quali se habla no de recolección, sino de perdón, construcción, ¿sí? Construcción de datos. ¿Por qué? Porque yo tomo una entrevista, le digo, bueno, esto es lo que decía recién, ¿no? Dani, ¿qué comiste ayer? ¿Cómo dormiste? Y ella me va hablando, ok, ¿cómo te sentís? Y a partir de sus respuestas, yo le voy preguntando y repreguntando y es como un diálogo. Entonces, se dice desde un enfoque cualitativo que los datos se construyen, pensando en esto cuando hablábamos de la subjetividad objeto-sujeto, de que hay una interpretación de esa realidad o verdad. Bien, entonces en esa interpretación hay una construcción colaborativa entre el investigador y el investigado, o el objeto y el sujeto. Bien, distinto al quanti, que es unidireccional y listo. Yo recolecto, al encuestado no le llega nada después, no les dice nada. Salieron, o sea, tus respuestas fueron estas, o sea, digamos, un análisis de su respuesta, no hay nada, ¿bien? En cambio, en Quali sí. Eso para, a modo, voy a ir tirando como tips, porque son como tanto, es tan profundas, son tantas diferencias que voy a ir como tirando ahí mientras vaya saliendo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más observan ahí en el resumen desde una mirada cualitativa?
Fíjense la muestra. Habla de números, ¿o no? Dice, la población fue de 22 docentes. Bien. Población de 22 docentes. Después ya vamos a ver bien la parte de muestra, hasta en la parte, en el segundo momento metodológico, es uno de los elementos más específicos, pero me habla de 22 docentes, la población dice, que no significa que entrevistó a esos 22 docentes. Yo saco una muestra de una población, ya vamos a ver lo que es. Pero desde una mirada cuantitativa, ¿sí? Se relevan datos, se recaudan datos de una forma superficial y amplia. Yo tomo muchos datos, muchos, y rápido, ¿no? Desde una mirada quali, tomo muchos menos datos, pero profundos. Bien, entonces, en esta profundidad no me da el tiempo, no da el tiempo para entrevistar en profundidad. Vieron, por ejemplo, un censo, ¿no? Que releva datos, recauda datos eh, de la población con respecto a la edad, la forma de vivir, pero con datos concretos, casa de material, vieron, de no sé, bueno, de madera, bla, bla, bla. Bueno, no hace entrevistas en profundidad, son datos duros, digamos, datos aislados y masivos. Si yo tuviera que hacer una entrevista a cada familia profundamente sobre su situación real, es como, no sé cuánto podría llevar el estudio, ¿bien? Entonces, las muestras desde una mirada cuantitativa son grandes y como estamos hablando del método científico, hay estándares, está estandarizada la muestra. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a medir el rendimiento deportivo, el rendimiento deportivo de los niños de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de Cava, en el 2025, entre los 10 y los 14 años. Ok, voy a tomar toda la población de Cava, de los niños de 10 a 14 años, que realizan, suponganse, deporte, y de ese número, que es la población, le voy a sacar el 30%, o sea, me dice el método científico que yo tengo que alcanzar mínimo el 30% de ese número para que esa muestra sea representativa y significativa, que realmente represente a la población, ¿entiende? En esos datos. Entonces ya me estandariza que tengo que tener el quantum mean del 30% de los datos de la población, digamos, para que sea válida mi muestra, ¿no? En cambio, un quali no tenemos, eso no existe. ¿Qué cantidad? ¿Cuántas personas tengo que entrevistar? Y son criterios del investigador, porque no pasa por la cantidad de entrevistados, sino por la calidad de información que yo recolecté o que construí, ¿bien? Entonces, repito, criterio. Yo no es que le voy a hacer una entrevista a, a una sola persona, o sea, por persona, una entrevista. Puedo hacer varias entrevistas a la misma persona, porque voy indagando, voy investigando, voy buscando. Eso es investigar, ir buscando, descubriendo. Cuando uno va descascarando una pared y va apareciendo otras cosas, de eso se trata. Esto no hay fin, obviamente, ¿no? Entonces pasa por ahí, por la calidad, digamos, de los datos que yo tengo y el otro es por la cantidad de datos, bien, que ya está estandarizado. Entonces, por ejemplo, de un trabajo cuanti, 22 docentes es poco, ¿bien? O sea, ya me está hablando de una muestra más pequeña que me hace alusión a que es un enfoque cualitativo. Bien, bien. ¿Algo más que vean? Anda, Dani, no, André, arriba al título. Pero el título también, si bien acá no me dice el título, pero yo puedo medio deducir, ¿sí?, a qué enfoque pertenece. ¿Por qué? Miren, educación física significativa. Esto no estoy diciendo que no se puede investigar desde mirada cuántica, pero la forma de ver las variables, la calidad de la variable, me dice también si es de un enfoque quali o quanti. Les pregunto, ¿qué saben ustedes de educación física significativa o qué entienden por educación física significativa? ¿Se acuerdan aprendizaje significativo? Lo vieron en pedagogía. Y después en TEF tienen que haber visto también. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Tiene su autor, su referente.
¿De acuerdo? que le genere como una especie de conocimiento como más profundo al alumno, Bien, que bien, como que su Iñaki. relación con la actividad bueno, sea profunda. Bien. Esto de hacer carne, que el aprendizaje pase por el cuerpo, digamos, no por acá. Bien, que sea significativo, que tenga significancia. El autor referente en pedagogía es Ausubel. Ausubel hablaba del aprendizaje significativo que está ligado a lo emocional. Bien, que tiene que ver con los intereses también. Lo que a mí me moviliza, lo voy a aprender, decía Ausubel. No hay aprendizaje, es muy difícil aprender sin que algo nos movilice, nos interese de alguna forma, no lo vamos a aprender. Bien, entonces, fíjense que es un concepto como más de las ciencias sociales, como más es como hablar de corporeidad, ¿no? Como esos conceptos que, ¿cómo medimos y observamos eso? ¿Es súper difícil o no? ¿Puedo medir un aprendizaje significativo desde una mirada cuantitativa? Y es más difícil, ¿se entiende? Tengo que ir más en profundidad para ver cuáles son las significaciones de las personas frente a algo. En este caso, sobre el aprendizaje de la educación física. ¿Bien? Bueno, muy bien, Andrés. A ver, vamos viendo las ideas. Miren, que veamos un trabajo de cada uno. Bueno, ahí vimos quali. ¿Alguien tiene de quanti? Profe, voy rápido al baño. ¿Alguien tiene un trabajo de quanti? Profe, yo encontré uno mixto. A ver, Lautaro, dale, compartir. Y prepárese, veamos un cuanti, por favor. Cuando quieras, puedes compartir. Ahí está compartiendo, profe. Sí, Sí. Bueno, yo lo identifiqué acá en el resumen, me aparece acá. Se utilizó un enfoque emergente en una investigación-acción que combina procedimientos metodológicos cuantitativos y cualitativos, desde una visión crítica y reflexiva de la situación actual. bien. ¿Cuál Primero es eso. el título de la publicación para ver? Ajá. Estrategias didácticas para la efectividad de la educación física, un reto en tiempos de confinamiento. ¿De qué año es este trabajo? Sí. 2020. 2020. Ujú. Bien. Pleno pandemia. Bien, bien. ¿Qué elementos entonces dirían a todos? Les pregunto, ven ahí en el resumen, ¿qué elementos pertenecen al cuanti y identifican del quali? Bueno, la muestra de 18 docentes sería del quali. Sí. Se Después, Acá aplicó una dice, entrevista. Ay, perdón. sí, sí, de la entrevista que dice que sería cualitativo también. Lo dice más abajo igual. ¿qué más? Si querés, Lautaro, puedes ir a la parte metodológica para ver más especificaciones, Sí, acá lo, porque ahí el resumen estará acotado. acá. Ahí, a ver, de cortito igual, a ver, bueno, a ver. Técnica de muestreo intencional. Bueno, acá habla de los 18 docentes. Ajá. eh,
en la provincia de Manabí. Y acá dice que se desarrollan tres contactos mediante la aplicación de videoconferencia Zoom. Las temáticas de los encuentros estuvieron distribuidas según la adaptación a las tres temáticas. Y acá dice también que eso es de la entrevista. Ujú. Y después acá dice que se aplicó un cuestionario ¿El cuestionario a eh, qué pertenece? a lo cuantitativo. Bien, en línea. Un Google Form, puedo utilizar como herramienta. Bueno, ahí dice Microsoft, ¿no? Mm, Control C5. Bien, ¿qué más? A ver, miremos los resultados. Bien, entonces ahí tenemos encuesta desde una mirada cuantitativa, entrevistas desde una mirada cualitativa. Ahí nos dice las encuestas a quién se le aplicó, o por lo menos yo no entiendo ahí, ¿no? No, creo que no dice. No Bien, sé cuánto. debería decirlo, porque si no tenemos que estar como deduciendo y en esa deducción podemos caer en el error, ¿cierto? Bien, Una vamos, anda al autor en la parte de resultados para ver las formas de presentar los resultados. ¿Esos son los resultados? Sí, acá está Bien, el resultado. resultados. A ver, dice, con el objetivo de facilitar el proceso de sistematización de la información, se dispuso a seleccionar de reflexiones más relevantes planteadas a los 18 docentes durante las reuniones en modalidad virtual. Bien, yo entiendo por lo que dice ahí que el cuestionario y las entrevistas se las realizó a los docentes. Bien, es extraño, pero bueno, como viven los docentes de la educación en el escenario, bueno. Ahí, dice, ¿cómo vivimos a partir de la pregunta? ¿Qué entienden? Esa presentación de resultados. ¿A qué mirada responde? ¿Quali o cuanti? Una mirada cualitativa, porque ¿Por habla qué? ¿Por qué? de cómo los docentes pasaron ese momento, sería como Bien, el fíjense, contexto de cada docente. bien, eso vieron el lema, quédate en casa, ha sido motivo, palabras, no con relatos, va relatando, ¿no? El investigador o los investigadores van relatando la experiencia de los docentes frente al confinamiento, ¿bien? Bueno, ¿qué más? A ver, seguimos abajo, más abajo, busquemos algo del cuanti. No veo análisis de datos cuantitativos acá. Bien, ¿qué tengo para decirles? Tengo buenas y malas noticias. Que los investigadores, por lo general, son especialistas disciplinares, ¿no? En su disciplina, en su mundo profesional, ¿ok? Pero no son especialistas metodólogos, ¿ok? Entonces, la mayoría no lo son. Entonces, por ahí se van a caer, nosotros acá vamos a ver qué corresponde a cada método y a cada metodología concretamente. Ahora, que encuentren trabajos que por ahí tengan errores metodológicos es normal, bien, es común, ¿saben? Pero tienen que saber identificar. Porque incluso los investigadores van haciendo carrera y hay una, ¿no? Cada vez, o sea, esto ustedes no recién ahora están empezando y esto no se termina nunca más de aprender porque es muy amplio. Entonces, ¿qué les voy a decir con respecto al enfoque mixto? ¿Cuándo es mixto? Cuando yo tengo de una forma equilibrada ambos desarrollos metodológicos. Yo puedo tener un trabajo preponderantemente de un enfoque cualitativo y tiene como un complemento, como algo más chiquito, digo, bueno, relevo unos datos cuantitativos, numéricos, porque me sirve, ¿cierto? Digo, bueno, frente a esta problemática, supónganse, bueno, después en arrojar, digo, bueno, 8 de cada 10 personas no padecen este tipo de problemática. Y me sirve, ¿bien? Pero no significa que sea un trabajo mixto, sino que yo complemento, pero el enfoque es primordialmente quali. Lo mismo al revés, yo puedo tener un trabajo prácticamente cuantitativo, pero hago algunas entrevistas, ¿no? Por algunos datos, pero a modo de poder introducir un poco en la comprensión de esta situación, pero no quiere decir que tenga un enfoque mixto. ¿Bien? Para que sea un enfoque mixto tiene que estar igual desarrollo ambos paradigmas metodológicos. ¿Bien? Acá, por ejemplo, yo veo que no se presentan los resultados desde una mirada cuantitativa, no me da datos numéricos, estadísticos, o sea,
algo más duro. Y es más, yo le diría que todo este trabajo tiene una línea más bien cual y no cuanti, Eso, ¿no? Por el tipo de muestra, por el tipo de investigación, incluso por la problemática, ¿vieron? O sea, como que entonces por ahí, bueno, se caen en errores más metodológicos, pero es por esto mismo, porque los investigadores son especialistas disciplinares y no son especialistas metodólogos, ¿bien? Si bien uno va asesorándose, pero bueno, esto no se termina de aprender más, es como literal, siempre se aprende algo nuevo. Bien, bien, muy bien, Lautaro. ¿Quién tiene cuanti? Así vamos a la otra actividad de la clase 6. ¿Quién tiene un cuanti? Un puramente cuanti, que nosotros necesitamos desarrollar más el cuanti en esta materia. Mercedes, ¿encontraste un cuanti? Ah, profe, sí, ahí yo iba a compartir. Ah, dale, dale, dale. Estoy con Mercedes y con Ah, genial. Ana y Fe. Dale, dale. Bueno, este dice, no sé si se ve bien ahí. Sí, Ahí. Uy, me fui a cualquier lado. está bien, Acá. está bien, está bien. Se ve el... Sí, ¿Ustedes? Ahí está. Ah, sí. bueno, el título dice Comparación en hábitos alimentarios y condición física entre estudiantes de educación física y otras carreras universitarias. Y acá en Un la segundo, parte de Dani. ¿Qué es revista? ¿Tesis? ¿Qué es? lo saqué también de Cielo, Sí, a ver si puedo mostrar. no, está Es bien. de una revista, Sí. eh, Está ahí Nutrición arriba. Hospitalaria se llama. Ujú. Ah, Nutrición Fíjate a Hospitalaria, la derecha arriba está. claro. ¿Viste? El 2015. Bien. O sea que ya viene de las ciencias médicas, ¿no? Sí. Y acá en método, Sí. eh, bueno, dice, Bien. la muestra incluyó 343 estudiantes, que es como más amplia, digamos, Ujú. y se dice, a cada estudiante se le aplicó una encuesta de hábitos alimentarios validada a pruebas de condición física. Ujú. Eso ya nos da ahí como, nos dice, Bien. bueno, que esa encuesta, que sería Bien. del cuantitativo, y la muestra es mucho más grande que si Bien. fuera cualitativo. Bien. Y después, un poquito más abajo, también habla sobre, bueno, encuesta. El instrumento utilizado para la recolección de datos correspondió a una encuesta denominada Encuesta sobre hábitos alimentarios. Bien. Eh, Muy bien. Fíjense, miren que ahí nombra la escala de Likert. ¿Vieron? Que yo algo les he nombrado. Abajo en la encuesta, ay, perdón. cuando describe la encuesta, ven que dice, eh, ven que dice, la encuesta, más abajo, la encuesta tiene por objetivo, o sea, no está más arriba, no está ahí, medir los hábitos alimentarios del sujeto, fíjense, Ay, con compuesto por 9 ítems con un puntaje mínimo de 1, máximo de 5, que es la escala de Likert, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les daba el ejemplo cuando vimos evaluación? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca, ¿no? Tengo 5, entonces llega un punto, eso los sistemas, si uno si lo hace manual le hace esto, 1, 2, 3, 4, 5, entonces después eso se traduce, esas respuestas se traducen en números y en porcentaje, puedo manejar a través de la estadística. Bien, muy bien, ¿qué más? bueno, em, Los resultados, ¿cómo se presentan? bueno, siempre muestran acá tablas Ujú. Bien. con diferentes resultados. Ujú. Bien. O sea que tenemos que aprender, fíjense, tenemos que aprender a leer números. eh, Ujú. Bien, muy bien. La discusión es parte, ¿se acuerdan? Y conclusión es parte de este proceso de abstracción y conceptualización, ¿se acuerdan? ¿Cómo, profe? Que discusión y conclusión son parte de este proceso mental, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de abstracción, conceptualización. Acá los investigadores empiezan a hacer este proceso, ¿sí? Fíjense, o sea, ponen en palabras incluso los datos duros, números, son la parte de resultados, pero después en discusión o conclusión
comienzan a, justamente como dice la palabra, concluir, a hacer deducciones o ya concretas de la problemática en sí, ¿bien? Con los datos. Pero ya es la valoración de los investigadores en esta parte. ¿Ven? Ven que dice el estado nutricional de los estudiantes universitarios evaluado, tantos hombres como mujeres, ya es una determinación. Bueno, ¿a qué llega el estudio? No, el análisis desde todo el proceso de investigación. Bien. Bien, bueno, ahí muestra otra tabla. Ujú. O sea, porque los va diferenciando ¿no? O sea, no solo es lo que consumen, eh, es el peso, Son varias variables. Ujú. claro, Sí. Bien, y eso. bien, muy bien. Bueno, ven que son totalmente distintos los enfoques, totalmente distintos. Fíjense que no es inocente que sea desde una metodología cuanti lo que viene del campo de la salud o la medicina, ¿se acuerdan? Porque el cuanti, el positivista, se utiliza más de las ciencias exactas y desde las ciencias sociales se utiliza más el cual. Pero no significa que uno no pueda trabajar en el otro, pero es lo más común que van a ver. Eso también es un indicador. Bien. Entonces esto es seguramente, pero no quiere decir que sea determinante, pero es muy probable. Por las formas de pensar, de procesar, de pensar justamente de las personas que investigan, por su misma formación, obviamente. Bien, vamos a pasar entonces a la otra actividad. ¿Dudas con respecto a esto? Repito, pueden comenzar armando el cuadro comparativo en el portfolio, pero esto se va a ir completando a lo largo de toda la cursada y en la 2 van a seguir completando, o sea, en sus cabezas, digamos, estas diferencias, cuando vean con mayor profundidad el cual. Bueno, vamos Profe, a entonces lo sí. que es mixto es más difícil de encontrar, eh, porque Y o no. en realidad, sí, vos sabés que sí sé el que sí, porque en realidad el que es especialista cuantitativo no sabe mucho el cual y el que es cual, porque hay como una rivalidad incluso. ¿Viste? Son como cabezas tan distintas que es como hay una rivalidad. No, eso no. Los cuantitativos le dicen a los cualitativos que eso no es investigación, pues es muy subjetivo, porque interpretar lo que otros sienten, imagínate, que dicen eso no es investigación, ¿no? O sea, como hoy en día o sea, se acepta, pero cuando empezó a surgir decían eso no es ciencia. Pero bueno, hay como una cuestión, ¿viste? Es como, voy a llevarlo a las profesiones puntualmente. Vieron como un ingeniero, una ingeniera, o sea, son más, que se les dice que son más cuadrados para pensar, son más metódicos, porque fueron formados así. Y supónganse una psicóloga, un psicólogo, o sea, que son más, ¿no? Un sociólogo, antropólogo, piensan también, son formas de pensar distinto. No sé si se dan cuenta Pero cuando leen. ponele, Sí, nosotros queremos encontrar un mixto, ¿no? sí. Y por lo general tiene casi todos cualitativos. Y decimos, bueno, habla de El cual es el porcentaje. que Ahí más ya no va, desarrollo tiene ahora, claro. El cual claro. es lo que más eh, desarrollado ahora. Sí. y ponele, me habla de porcentaje, pero para que sea mixto tiene que tener más bien una tabla con mediciones y demás, ¿no? Más allá de Para las tablas. poder ver. Yo en Quali también puedo armar tablas, se arman gráficos, eso ya la vamos a ver en la parte de presentación de resultados. Claro, Eh, porque ponele recién el de Lautaro que subió tenía porcentajes. Y ahí yo no sé, también habla de números, pero no sé por qué no. Estaba muy pobre, digamos, en realidad en todo el escrito, en realidad de esa investigación estaba como, a mí me indica que los investigadores no conocen mucho del método, porque hay como un desarrollo también, viste, Giselle, en el aprendizaje en investigar, viste, también vos vas pasando por etapas, entonces vos te das cuenta con un escrito si hay alguien que sabe más, o sea, si estés más avanzado en investigación o no, en investigación propiamente, no en lo disciplinar. Pero sí es difícil encontrar estudios mixtos por esto mismo del saber la metodología, o sea, de conocer, de saber emplear las metodologías. Bien. Entonces, por eso, Giselle, es difícil. Por eso se trabaja hoy en día en equipos interdisciplinarios, porque vos complementás, bueno, la parte cuanti la hace más quien sabe más cuanti, la parte quali la hace más quien sabe quali, pero sí es difícil encontrar trabajos mixtos, sí, totalmente. Es difícil, sí. Aparte son Bien, trabajos mucho más grandes, que llevan más tiempo, necesitan más financiamiento, ¿viste? Es más difícil, sí. gracias, profe.
Bien, bueno, vamos a hacerlo de la clase 6. Clase 6, tema nuevo, ¿sí? Marco teórico, concepto nuevo. Una vez que yo, bueno, problematicé, ya tengo tema, el contexto, o sea, todo, digo, bueno, listo, voy a investigar esto, armo la pregunta de investigación, el objetivo, todo. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Antes de ir al trabajo de campo, que es la parte, el momento práctico que le llama Sabino, que es ir a recolectar datos. ¿Qué hago? Bien, tengo que hacer primero una investigación bibliográfica. Esto es lo que yo le llamo horas silla culo, o sea, es entrar con la computadora y es el momento de la investigación que más tiempo lleva y más trabajo en sí de lectura y de escritura lleva. ¿Por qué? Y acá tienen que estar las normas APA así. Porque marco, ¿vieron cómo dice la palabra marco? Teórico hace alusión a un encuadre. ¿Vieron? Esto como una delimitación conceptual. Lo mismo que la cancha. Tenemos que jugar un partido, yo delimito la cancha, porque si no, cuando jugando, no sabemos qué falta, qué no falta, si no sabemos bien, no tenemos la noción clara de dónde termina la cancha, ¿no? ¿Cuáles son las líneas reglamentarias? Bueno, esto es lo mismo a nivel conceptual. Entonces, el marco teórico está compuesto por dos elementos. Uno, que es el básico, que es este posicionamiento epistémico o epistemológico del investigador. ¿Qué es? Ok, esto que vamos a investigar, estas variables, este objeto de estudio que voy a analizar, ¿cómo lo veo? Antes de ir a evaluar, a medirlo y observarlo. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo defino? ¿Qué es? ¿Cuál es mi posicionamiento frente a la educación física? Para mí, ¿la educación física educa el cuerpo o educa a la persona? Entonces lo pongo acá en esta parte. Obviamente, no solo con mis palabras, sino que tengo que poner referentes, que mis científicos reconocidos que me sustenten. Y acá es donde uso APA. La educación física es la educación de la persona a través de su motricidad. Manuel Sergio, ¿bien? O sea, entonces yo es como reglas claras mantienen la amistad en cierta forma. Recuerden que tenemos que buscar esta mayor objetividad, se busca la transparencia para alcanzar esta objetividad. Entonces nosotros, la comunidad científica, le tenemos que mostrar todo esto, mostrar las palmas, ¿vieron? La transparencia de todo el proceso y el método, ¿bien? Entonces, para mí, esta variable es esto y esto. Se clasifica de esta forma. Hay estos tipos distintos de variables, de esta variable, ¿no? De esta variable que yo estoy investigando. Entonces, defino conceptualmente. Tengo, qué sé yo, rendimiento físico. Ok, ¿qué es el rendimiento físico? Definición. No sé. O distintas definiciones, distintos autores, puedo tomar también, ¿no? Definiciones, categorizaciones, tipos de entrenamiento para, no sé, lo que quieran, ¿bien? ¿Cuál es la delimitación? Yo, ¿qué parámetros tengo para delimitar? ¿Qué tan grande hago la cancha o el marco conceptual? Depende del investigador. Depende de sus criterios, chicos, ¿bien? Como investigadores. Ustedes delimitan, ustedes ponen el límite, ponen los conceptos que quieren. Mientras es eso, para mí, este objeto de estudio que voy a analizar es esto, con este sustento teórico. Ok, ese es uno de los elementos. Se le llama el posicionamiento epistémico. Explícito, si bien el posicionamiento epistémico de un investigador lo puedo ver a lo largo de todo el trabajo, en esta parte va explícita. Reglas claras. Ok. El otro elemento importante es los antecedentes. Antecedentes en investigación. Ok. ¿Qué se sabe de este problema que yo voy a investigar? ¿Qué se sabe hasta hoy en día? Porque si yo les digo, chicos, vamos a investigar, vamos a demostrar los beneficios de la actividad física. Ustedes van a decir, profe, eso ya se sabe, todos sabemos que la actividad física trae beneficios o no, a nivel psicológico, físico, emocional, de lo que sea. ¿Para qué vamos a estudiar? A no ser que, lo mismo, a no ser que yo quiera refutar, que yo quiera demostrar que eso no es válido. Ok, lo puedo investigar. Pero investigar sobre lo que ya está investigado, validado, aceptado, no tiene sentido. Como yo les decía, el conocimiento científico es una construcción colaborativa como patrimonio de la humanidad. Nosotros debemos investigar todos, debemos investigar a partir de donde otros investigadores llegaron. Pues ahí nosotros continuamos ese trabajo colaborativo. Entonces tengo que ver todo lo que es en investigación de los últimos, te diría, 5 años como mucho, sobre este problema, o sea, o alrededor, lo que tenga que ver con mi problema de estudio. ¿Bien? ¿Se entiende? Para establecer las bases, los parámetros. Yo tengo que hacer de cuenta que aquí en el trabajo
no sabe nada de nada. No sabe ni lo que es la educación física, no sabe qué se sabe de la educación física hoy en día, ¿bien? Entonces, pongo todo lo que yo considero, o sea, lo básico, ¿bien? Y de eso se trata el marco teórico, de esos dos componentes concretos. Entonces, repito, uno también lo van a encontrar como referentes teóricos, esto el marco, ¿no? Referentes teóricos, referentes conceptuales, no importa. Alude a los conceptos de mis variables de estudio, las variables que están en el problema, en la pregunta de investigación, ¿bien? En la pregunta general y en las específicas, las variables específicas, ¿se acuerdan que les hablaba? Bien. Y por otro lado, los antecedentes de investigación. Esos dos componentes son los que constituyen el marco teórico. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Van a ir a buscar un trabajo de tesis. Tesis. ¿Bien? Un trabajo de tesis. Y van a identificar el marco teórico y ver si tienen estos componentes de los cuales yo les hablé recién. ¿Sí? ¿Se entendió la actividad? Bien. 10 minutos yo creo que está bien. Es una tesis de identificar el marco teórico con estos elementos. Bien. Ahí vuelvo a abrir las salas, me llaman si me necesitan.
Bueno, chicos, antes de que me olvide, pongan, porque como me tengo que ir corriendo, pongan el presente en el chat, así yo después los paso. Bien, tarde los paso. ¿Cómo les fue? ¿Encontraron tesis? Bien. ¿Quién quiere compartir? A ver. Identifiquen primero, si quieren, ver el objetivo para ver si en el marco teórico están los elementos de las variables. Profe, le hago una consulta. Decime. Ahí le comparto pantalla, Bueno, porque nosotras trabajamos los dos con Giselle. La que yo encontré, sí, no encuentro como el toda marco la teórico. tesis completa. Encuentro el resumen y toqué por todos lados y no logro encontrar todo el desarrollo. La que encontró G, sí nos decía el texto completo en PDF y ahí encontramos toda la info. Sí, No sé ¿querés cómo se compartir? busca. ¿Esta es la que vos decís que no la encontraste o es la que sí encontraron? Esta. Toco acá, yo dije, bueno, acá está Ah, toda el la archivo. Decís, pero no, me manda a otro lado, como a una no, revista me no, manda. eso, volví atrás. Esos son los ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como dice ahí, se les llama ODS, son desde del 2015. La UNESCO, esto, algo que tienen que haber visto en pedagogía, estos se postulan objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, digamos, para que las Naciones Unidas y todos los países puedan trabajar. Y son distintos objetivos por el cual se estipula para el 2030 alcanzarlos, como por ejemplo el objetivo, el ODS 5 es la igualdad de género, por ejemplo. Hay otra que es terminar con el hambre infantil. O sea, es como que todos los países se ponen objetivos, dieron, bueno, en el 2030 tenemos que haber alcanzado tal porcentaje de esto, ¿no? Hay otros objetivos de lo que es la educación de calidad, bueno, y así, son 27 objetivos, o sea que son un montón. Entonces eso te va a llevar a otro portal, André, que no tiene nada que ver. Educación de calidad es el 4, ¿ves? Ese es el objetivo 4, educación de calidad. Pero eso es otra cosa, tiene que ver con que este trabajo de investigación va acorde a esos objetivos, a esos ODS a nivel mundial, ¿bien? Ajá. ¿Y Pero, dónde encuentro la tesis de esto? a ver, baja. Esto que es un portal científico, UNED es una revista eh, de una universidad. Más abajo, más arriba. Esto, lo que pasa es que esto no es una revista científica propiamente, sino que es una revista más arriba, más arriba. Estás en una revista de una universidad, así que debe haber un repositorio, grupos investigadores. A ver, y si apretás arriba, viste que dice grupos investigadores, resultados. ¿Qué te parece? Grupos de A ver, investigadores. no pasa nada. Sí, pero no sé a dónde tocar. Ah, mira, Resultados. a ver, dice, fíjate donde dice exportar abajo. Bueno, las tesis no van a aparecer publicadas a no ser que se publique algún, claro, miren, fíjese, ¿qué son esos? ¿Qué son esos que aparecen ahí? ¿Qué son? Las citas. Para las citas, ¿De qué? O sea, ¿de qué? ¿Por qué me aparecen varias con el de mismo los, artículo? de los referentes, ¿Por qué me aparecen varias citas sobre el mismo trabajo? ¿Por qué? por ¿Qué las son? actualizaciones. ¿Qué son? Las MLA. diferentes formas de citar. Bien, las diferentes sistemas de citación. Chicago, Harvard, Vancouver. Ustedes hemos visto nosotros APA y Vancouver porque son los más utilizados en educación física, pero fíjese, hay millones, ¿bien? Bien, eso es para saber, de acuerdo al sistema, cómo citar el trabajo.
según lo que me pidan. Serray, a ver, por lo general, bueno, las tesis están en los repositorios de las universidades, entonces esto tiene que estar en, pero no siempre están publicadas literal con los textos, ¿bien? A ver, apretá abajo donde dice Dialnet. Dialnet es un buscador de revistas científicas. Está publicada ahí, si aparece ahí, calculo que yo entiendo, ahí está. ¿O no? ¿Es esa o no? ¿O ese es otro Claro, trabajo? ¿Es ese? eh, entiendo que es el mismo, pero Bueno, también me aparece el resumen, no me aparece el... espérate. Dice Mm, completo no disponible. no disponible, entonces no está disponible. Por eso no lo encontrás, no está disponible. Ah, pero ¿eso por qué pasa? Porque Por- no es una revista científica ni nada, es una tesis publicada desde las universidades. Las universidades tienen repositorios por ahí con las mejores tesis, ¿bien? Porque es la cara de la institución. Una tesis, la calidad de tesis habla de la calidad de formación de una universidad, ¿bien? Entonces, por ahí no están publicadas completamente porque tal vez yo deduzco, que por ejemplo puede que la autora o autor, no le veo el nombre, autores, Benilde. Benilde no debe haber autorizado para que publiquen su trabajo. Ponele, ¿entendés? Entonces la ah, universidad no lo puede, necesita la autorización, son disposiciones legales, hay todo un marco legal detrás de esto, de autoría, todo eso. bien. Tal vez puede ser eso, Andrés. Puede ser que la misma autora no haya accedido, no haya firmado, no tenga, la universidad no tenga la autorización de la autora por escrito para publicar el trabajo. ¿Bien? Puede ser eso. Bien, bueno, entonces, pues yo pensé que era que yo no sabía buscar, pero es que No, no está no, ahí. no. Listo. Es común sobre todo con las tesis, ¿no? Con los artículos científicos no, pero con las tesis sí, Claro. porque Y es de después propio. tenemos ahí el otro que sí, está bien completito. Bien. No sé si lo comparte Andrés. No todo el mundo accede a, a publicar sus trabajos. ¿Eh? Ustedes tienen derecho a decir a la universidad, no, yo no quiero. O sea, porque la universidad medio que lucra también con eso. O sea, digamos, quien publica lucra con eso. Nosotros, los autores, no. Hay un negocio detrás de eso. ¿Quieren compartir Eh, el otro? comparto, a ver, ahí se está viendo, sí. Sí. Bueno, ves acá sí nos decía texto completo. Ujú. Bueno, validación de un instrumento de investigación para el diseño de una metodología de autoevaluación del sistema de gestión ambiental. Fíjense que la investigación es para validar un instrumento de investigación. ¿Ven? Bien. Bueno, por lo que estuvimos leyendo, responde como a las características que habíamos visto de fiabilidad y validez. Ujú. Bien. ¿Dónde Bueno, encuentran los elementos del marco teórico? Esto no es una tesis, ¿cierto? sí, la Hay una parte, profe, que dice validación de los instrumentos de investigación. ¿Pero es una tesis esto? Em, Me yo parece. lo busqué como tesis y me A ver, la apareció reciente propuesta, este. a ver, esperen arriba en la introducción porque ahí tiene que decir, sí, es tesis. Estudia cómo validar instrumento de investigación, a fin de obtener datos. No, no es una tesis. Incluso habla de dos autores. No es tesis, pero no importa. A ver, ya les voy a decir por qué les pedí tesis. Vayan a ver y pueden identificar ahí los elementos del marco teórico. Bueno, en la validación ahí se proporciona la fiabilidad, em, que dice validación de instrumentos de investigación. Después está la metodología, Bien. Dice, ¿dónde está el marco teórico ahí? ¿Pudieron el mar- identificar qué era lo que tenían que identificar? ¿Se acuerdan? Los elementos del marco teórico.
Sí, no era la fiabilidad, validez, neutralidad, A ver, o no, o estoy confundida. ¿No es esto, profe? a ver. El presente estudio de la investigación se enmarca dentro de la temática medio ambiente. Bueno, lo que se propone hacer y que la investigación realizada se ubica en el contexto colombiano, específicamente en las instituciones. ¿Qué es A eso? eso A todos les pregunto, ¿qué es eso que está leyendo André? De lo que hemos ya visto, ¿qué es? contexto. No es solo el contexto, ¿qué es? El contexto es un elemento de algo más grande que hemos visto. ¿Qué es? El marco teórico. No. Se presenta en la introducción, ya vimos esto, hicimos ejercicios en las clases anteriores, ¿recuerdan? Y no habla de esto. El problema, Bien, la el problema. problematización. Bien, problematizar. Acá se está presentando el problema o problematizando. Y no le dice problematizando, ¿bien? Pero el problema. ¿Dónde está entonces el marco teórico? Bueno, acá en una parte dice validez del instrumento. Para el análisis del instrumento se tomó una muestra de 10 expertos, de los cuales el 100% respondieron a, ay, perdón, me sale, diligenciaron el cuestionario bajo dos criterios, la forma y el contenido. ¿Eso qué es? Eso que está leyendo Giselle, ¿qué es? ¿Me está hablando de Es qué? la base del diseño, una de las bases del diseño de investigación, ¿o no? No es ¿Y la fiabilidad, el diseño es la del marco validez, digo, teórico o del metodológico? El diseño de del investigación. metodológico. Bien, del metodológico. Todavía nosotros no entramos en ese campo, solamente hemos visto cómo esta diferenciación, que ¿sí? Algo, un acercamiento, una introducción de cuál y cuánto y nada más. Pero todavía no nos metemos, estamos con el marco teórico, estamos un paso antes. ¿Cuál es el marco teórico acá? Está ahí, yo lo estoy No, no lo viendo en pantalla. estaríamos. Yo lo veo en pantalla, clarito. Ah, yo estoy con el ¿Alguien lo celu. ve? ¿Alguien lo ve? El contexto es, profe. El contexto es parte del problema, de la problematización. Marco conceptual. Marco que define los conceptos de las variables que trabajamos en este trabajo. ¿Cuáles son las variables? A ver, vayan al título y digan cuáles, identifiquemos las variables. A ver, empecemos por la base. ¿Cuáles son las variables ahí? La validación, que vendría siendo el concepto de validación, la palabra. ¿Qué es? En un problema de investigación. Lo que se busca, el objetivo. Bien. O sea, más que el objetivo es la relación. Dice, repito, desde la teoría, Hernández Sampieri dice que para que exista problema de investigación tiene que haber relación entre dos o más variables. La validación en este caso vendría siendo esas relaciones. Es lo que dice Giselle como la acción, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las variables? Ok, vamos a validar. ¿Qué cosa? El sistema de gestión ambiental. Mm, mm. En instrumento de investigación, Bien, ¿sería? el instrumento de investigación. Esa es una variable. Sí. El instrumento de investigación. ¿Para qué? ¿Cuál es la otra variable? El diseño de una metodología. Bien, el diseño metodológico de evaluación para el sistema de gestión ambiental. ¿Bien? Bueno, entonces, una variable, el instrumento de investigación para todo este diseño metodológico de evaluación en la gestión ambiental. ¿Bien? Esas son mis variables. Ahora busquen en el texto dónde está, qué es. ¿Qué es la gestión ambiental? ¿Qué es un diseño de evaluación? ¿Qué es un instrumento de investigación? Me lo tienen que definir los autores porque yo no sé nada de eso. ¿Bien? Más abajo. Más abajo. Nunca va a estar el marco teórico en el resumen, nunca. A ellos se pasaron.
¿Qué es todo eso que estamos viendo ahora? Más arriba, a ver. Todo eso es parte de, pero ¿de dónde empieza? ¿Lo ven? Donde dice que evalúe el sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001. Miren, revisión bibliográfica, revisión bibliográfica, revisión bibliográfica. Voy a la bibliografía. ¿Para qué? Para buscar definiciones. Sistema de gestión ambiental es un título. El sistema de gestión ambiental desde el ámbito internacional se define como aquellos elementos, procedimientos, métodos, bla, 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 mediante los cuales una empresa planea, ejecuta y controla las actividades que están encaminadas a bla, bla, bla. ¿Está definiendo lo que es un sistema de gestión ambiental o no? Según el INCONTEC, en el 2014, ¿bien? Está definiendo, ¿ven? Ven que ya tienen un título, revisión bibliográfica, más abajo. Ahí está en negrita los conceptos que va definiendo, que es una norma ISO 14001. ¿Bien? Para las organizaciones se ha convertido en un pilar importante de los procesos que vienen desarrollando la generación. No sé si habían escuchado las normas ISO. Hasta las universidades pasan por evaluaciones de normas ISO que hablan de calidad de los procesos. ¿Bien? Después, validación. ¿Qué es más abajo? Validación del instrumento de investigación. Para la validación de instrumento de investigación, encuesta, se debe proporcionar toda fiabilidad al momento de realizar su aplicabilidad. Ahí los autores ponen cómo ven cada una de estas variables y variables generales y específicas del problema de investigación. Fíjense, está definiendo nada más, está diciendo lo que son, cómo lo ven ellos. Esto es el marco teórico. A ver, veamos si hay antecedentes de investigación de esto. Bien, ¿por qué yo les dije de buscar tesis? ¿Por qué? Porque la tesis, todas las tesis, sea la universidad que sea, tiene una estructura fija, donde tengo la introducción con todos sus elementos de problematización, marco teórico, marco metodológico, resultados de análisis, conclusión. Bien, todas tienen esa estructura. Entonces, porque tiene que estar todo ordenadito y perfecto, porque la tesis es una instancia de preparación, de trabajo, de entrenamiento frente al acto de investigar. Por eso se tiene que hacer solo. Pero después en las investigaciones no va a estar tan definido así porque es como competir en las altas ligas. Entonces hay más libertad para escribir o presentar la información de otra forma, digamos, más dinámica. Bien, entonces, esto como es un artículo científico, no está así como tan clarito como si fuera una tesis. Bien, ahí André, puedes dejar de compartir. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué es la actividad? Les dije, la actividad de la clase 5 es el cuadro este comparativo entre cual y cuanti para que vayan completando en el portfolio. La actividad de la clase 6 es, la profe les puso buscar en un artículo científico y en una revista, vieron, de educación física, una revista común, no científica, una revista común. Identificar estos elementos que ella le puso, sobre todo el marco teórico. Ahora, yo le sumo esto de la tesis que se le puso primero, porque, repito, la tesis como que está obligadamente a estar más ordenada, entonces les va a ser más fácil identificar los elementos del marco teórico y después esto de hacer el ejercicio para poder identificarlo. En un artículo científico, como mismo recién, que es mucho más difícil, y después en una revista común, digamos, de educación física, ¿sí? No científica. Ese es el ejercicio que tienen que hacer para la clase 6. Puede subir uno solo la actividad y ponen el link del artículo, ¿sí? O de la publicación y simplemente pongan que se encuentra. ¿Cómo encontraron? ¿Fue fácil encontrar los elementos del marco teórico? ¿No? ¿Trabaja las variables? No, todo lo que quieran a modo de observación. Los que tienen que poner, este es el marco teórico. No, no importa. ¿Qué observan del marco teórico? ¿Cómo se presenta? ¿Es claro? ¿Es fácil de encontrar? No. ¿Es confuso? ¿No están? ¿Sí? ¿Los elementos no están? Bien, lo que sea.
Entonces, de cada publicación, el link, que son 3, repito, tesis, artículo científico y revista en educación física. Y simplemente colocar eso. Bien, es un ejercicio, nada más. Lo veremos igual la clase que viene. Bien, ¿cómo les va? Las tesis, para que tengan una idea, dice tesis. Tesis de grado, de licenciatura, pónganse, o tesis de grado. Tesis de maestría, tesis doctoral, bien, no importa la que sea, tesis. Pero la tesis dice tesis en la portada, ¿saben? Para que puedan identificar. Y por lo general van a encontrar en un archivo PDF, sí o sí. No está en la revista así toda la tesis, porque las tesis son hasta, no sé, más de 300 páginas, pues una tesis. ¿Mm? Entonces son archivos densos. Bien, más o menos se entiende. Vamos a seguir trabajando igual la clase que viene, es esto sobre marco teórico. Pero bueno, veamos que a partir de lo que ustedes encuentren. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta con esto? No. ¿Pusieron todos el presente? Bien, genial. Bueno, No, profe, no bueno, sé dónde tengo sí, para poner. ¿para poner qué? ¿Acá? ¿En el chat? En el chat, en el chat, Amber. Ahí está. Te lo puse, Amber. Gracias, gracias. Bueno, cualquier duda me escriben y no tienen nada para leer, ¿sí? Para la clase que viene. Hagan eso, nada más. Ese ejercicio buscando los elementos, obviamente le dan la clase 6 también para ayudarse, pero habla sobre la escritura y algo que ya habíamos visto también. Así que bueno, eso. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más, nos despedimos. Bueno, Nosotros con G tenemos que entregar lo de las preguntas. sí, les tengo que rehabilitar. No, porque cierra hoy. Ah, pero pensé que habían enviado algo, sí. No, no sé si tiene un minuto como para que le pregunte a ver si está bien ya o lo mando y usted me dice, después No, nos no, corrige. mándalo, André, porque quiero ver más o menos después, la clase que viene, vemos las preguntas que formularon, ¿sí? Vamos entre todos para esto, para ir aprendiendo, pero no te preocupes. Bien, profe, aprovecho para hacerle una consulta sobre la autoevaluación que había como actividad de repaso. Sí, es para Em, ustedes, háganla, es para más de autocontrol, para ver qué saben, es para ustedes. ok, Las dudas y consultas los vemos la clase que viene, háganla también, bien, pero no gracias. es una nota, nada, ¿bien? Lo vemos la clase que viene. Bueno, hasta Listo, luego. profe, que le vaya bien, Chao, hasta gracias. luego. Gracias. Chao, profe. Beso grande, chau, chau.